Hemos recibido esa grata noticia hace un par de días que la próxima Jornada Mundial de la Juventud será en Panamá en el 2019. Ojalá tengamos oportunidad de participar y sobre todo de saludarnos. Y pensaba lo importantes que han sido los mensajes de estos últimos papas, cuando se dirigen sobre todo a los jóvenes. Tanto el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto como el Papa Francisco han insistido en una frase a los jóvenes: no tengan miedo. Creo que también la lectura del Evangelio de este día va en ese tono: no tener miedo. La escena la conocemos muy bien. Estaban los discípulos pescando en alta mar y de repente se les aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y dice el texto que tuvieron miedo. Primera escena. Pero después le dice Pedro, toma la palabra Pedro y le dice: si eres tú, Señor, haz que yo pueda ir a ti. Y empieza Pedro a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero luego a Pedro le entró miedo y dudó y se empezó a hundir, de hecho, en ese mismo instante. Y creo que a la luz de esto podemos meditar en el miedo en concreto de Pedro. Hay dos momentos de miedo en Pedro. El primer miedo es cuando ve acercarse a Jesús. El segundo miedo es cuando ya está sobre el agua, cuando está caminando sobre el agua. El primer miedo entonces es cuando ve a Jesús acercarse. Y creo que ese miedo todos lo pasamos. Cuando vemos que Jesús nos hace una invitación, cuando vemos que Jesús se nos aparece, y es el miedo a que Jesús me desinstale. Es el miedo a dejar las ventajas del pecado. Es el miedo a cambiar, por ejemplo. Padre, ¿para qué me voy a casar si yo estoy bien así? Es más, muchos dicen que cuando uno se casa, empiezan los problemas. Ese miedo a querer dejar el pecado y a aceptar de verdad a Jesús. ¿Para qué me voy a confesar, Padre? Es que a mí me da pena. Pero si yo soy frecuente, yo soy asidua a las cosas de Dios, ¿para qué me voy a confesar? Ese miedo de que Jesús se acerque de verdad a mi vida, de que me desinstale del pecado y de esas cosas en las que estoy acostumbrado. Primer miedo. Segundo miedo es cuando ya Pedro le ha dado ya una respuesta a Jesús y le dice: quiero ir hacia ti, ya cuando está sobre el agua. Dice que el miedo le entró cuando sintió esta tremenda tempestad, el viento. Y creo que esto lo podemos ver también en nuestra vida cristiana. Después de darle el sí al Señor, después de decirle: ok, voy hacia ti, quiero seguirte. Después de darle el sí al Señor, llegan muchos vientos y muchas tempestades. El viento figura entonces o significa el mundo que quiere retenerte. Y a veces los amigos que no quieren soltarte, las familias que quieren oponerse ante este sí que tú le has dado al Señor. Y es pues estos que critican tu nuevo modo de vivir, tu nuevo modo de comprometerte. Son entonces dos miedos o dos etapas mismas de mi conversión. Al inicio, que no quiero que Dios me desinstale, y ya después, cuando ya le he dicho sí al Señor, ese miedo a desprenderse radicalmente y sobre todo a ser apartado de mi grupo de amigos, de mi familia, etcétera, etcétera. Y creo que los tres papas que he mencionado insisten, ya lo decía, en esta frase: no tengan miedo. Y uno de ellos lo decía claramente. Creo que quedémonos con ese mensaje hoy en día: no tengan miedo de abrirle las puertas a Cristo. Dios no quita nada, Dios lo da todo. Vale la pena. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.